de profesionales de la salud mental, donde conoceremos acerca de la función del psicólogo y la importancia que tiene en estos tiempos la psicología en nuestra vida en distintos ámbitos donde nos desarrollamos. Hoy vamos a hablar sobre temas relacionados con la terapia familiar y la ética. ¿Y sabías que la terapia familiar incluye ver a la familia como una estructura global? Entender que el síntoma tiene una función potencial y cuál es esta. Investigar qué factores familiares están promoviendo y manteniendo el problema. Determinar la posición de la familia en el ciclo vital, entender la estructura intergeneracional de la familia, hacer una formulación que incluya los puntos anteriores y vincularla con intervenciones apropiadas. A diferencia de lo que se persigue en una terapia individual, donde el principal foco de intervención es el nivel intrapsíquico, es decir, lo que el paciente nos dice, las intervenciones sistémicas van dirigidas principalmente a modificar las relaciones y procesos repetitivos, disfuncionales de cómo está interactuando la familia. Y así se espera corregir los síntomas. En este tipo de psicoterapia, el psicoterapeuta mismo pasa a ser parte del sistema familiar en términos psicológicos. La terapia familiar o terapia sistémica puede definirse como el esfuerzo psicoterapéutico que explícitamente trata de modificar la interacción entre los familiares y busca mejorar el funcionamiento como unidad o la de los subsistemas o el funcionamiento de los individuos que la componen. Es fundamental que el terapeuta piense en relación con la familia y no el número de personas presentes en el consultorio. No es indispensable reunirse todos los miembros de la familia para producir un cambio en el patrón de interacción del sistema. Hay que recordar que el poder de un individuo puede impactar a la familia entera y modificar su funcionamiento global. Cualquier entrada al sistema puede crear cambios y cualquier cambio modifica no a una, sino a todas las partes del grupo primario. La familia posee un conjunto amplio y complejo de aspectos o dimensiones desde el cual es posible lograr una interpretación y una comprensión global, tanto de su estructura como de su funcionamiento. Las dimensiones a partir de las que se puede realizar una evaluación o diseñar estrategias de trabajo o de intervención con las familias. Bueno, pues es un trabajo muy rico, muy bonito, el trabajar con la terapia sistémica familiar, de la cual nos va a hablar nuestra invitada de hoy. Y también tiene una manera ética de trabajarse. Entonces, les recuerdo que aquí estamos todo el equipo, el psicólogo David Moreno Velázquez, una servidora, mi nombre es Diana Iniesta Guadarrama, y regresó Rosme, nuestra querida Rosa Marta Morales Espinosa. Recuerden, por favor, que nos pueden enviar sus mensajes, comentarios, anécdotas, preguntas. Nos pueden avisar si nos están oyendo bien, si nos están viendo bien, cómo va la señal. Todo lo que ustedes gusten. Nos gustaría muchísimo estar interactuando. Nuestro público va creciendo cada vez más y más en el momento de estar en el Facebook Live y eso nos da mucho gusto, entonces deseamos que siga creciendo. Y pues le doy la palabra al psicólogo David Moreno. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor estar compartiendo de nuevo este espacio con mis compañeras Diana y Rosme, y en esta ocasión nos
acompaña la maestra María Ángeles, quien tengo el honor de hacer un pequeño mención de su trabajo, de su recorrido profesional, que es un pequeño resumen que, bueno, no le hace justicia debidamente a toda su trayectoria, pero comenzaré. Ella es licenciada en psicología por parte de la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara, Jalisco. Es maestra en terapia familiar sistémica por la Universidad del Valle de Atemajac, igualmente en la misma ciudad. Cursó un posgrado en sistemas y organizaciones por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado entrenamientos en el modelo de terapia breve por el Mental Research Institute de Palo Alto, California. Realizó una estancia clínica y entrenamiento en el modelo de narrativa en el Hospital de San Pau en Barcelona, España. Está certificada por Brief Therapy Center de California en el modelo de resolución de problemas. Igualmente es máster en intervenciones sistémicas por las organizaciones por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado diversos cursos y diplomados nacionales e internacionales en educación, en filosofía, en música, teología y enfoques en psicoterapia y entre otros. Ha trabajado como psicoterapeuta acompañando a personas, familias y organizaciones por más de 18 años. Es docente y supervisora internacional acreditada por la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas, denominada RELATES. Actualmente ejerce como psicoterapeuta desde su centro de psicoterapia en San Cristóbal de las Casas. Es docente en diversas universidades del país y Latinoamérica y actualmente miembro de este Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Chiapas. Es un largo recorrido y en este momento nos hablará sobre este tema que, como hemos mencionado en otras instancias, hablar de ética es importantísimo para nuestro ejercicio profesional, y en este tema conjuntamos estos dos elementos y denominamos este programa Principios Éticos de la Terapia Familiar. Entonces los dejo con la voz de nuestra compañera Rosme para que pueda iniciar este conversatorio. Maestra, muy buenas tardes, noches, y a todo el público que nos escucha. Bienvenida, y bueno, pues como bien dicen nuestros compañeros, es una amplia experiencia que usted tiene en este tema, y muy deseosos de poder escucharla y que nos transmita sus conocimientos. Y para empezar, me gustaría saber qué es lo que usted nos puede compartir acerca de lo que es la historia de la terapia familiar en México. Bueno, primero, buenas tardes, noches a los tres acompañantes colegas aquí que nos estamos viendo, aunque a lo mejor ustedes no nos ven, quienes están en el Facebook. Gracias también a la invitación al Colegio Oficial de Psicólogos de Chiapas. Gracias a los que están conectados y los que se vayan conectando. De verdad, gracias por el espacio y gracias por la presentación, David, ¿no? Una gran presentación, gracias, y que espero con mucho gusto que sea un conversatorio, como lo dijiste, donde podamos participar y donde podamos aportar cada uno de nuestras ideas, ¿no? A veces, mucho o poco tiempo, las experiencias son valiosísimas en nuestro ámbito. Y efectivamente, pues bueno, a lo mejor los años nos dejan un poco más cansados. Y el recorrido, al final de cuentas, poco o mucho, es creo que rico en experiencias. Así que bienvenidas todas las participaciones, las reflexiones, y que ojalá que al terminar el conversatorio nos llevemos esta experiencia de haber conversado y de haber reflexionado sobre nuestra práctica psicoterapéutica, enmarcada desde esta ética y desde luego pues ahora bajo este marco que ustedes me invitaron, pues desde la terapia familiar sistémica, ¿no? Y pues bueno, la terapia familiar sistémica tiene un amplio recorrido.
un amplio recorrido, sin embargo, definitivamente joven, si nos ponemos a considerar los siglos que llevamos como humanidad y los años también que tiene la psicoterapia de existir como tal y la psicología como ciencia, ¿no? Y es de las más recientes apariciones en el ámbito de la psicología, de los modelos psicológicos. Y aun cuando entre los años 50 y 60 se enmarca la aparición de la terapia familiar en el mundo, ¿no? Empezó en Estados Unidos, que es una cuestión contextual histórica, porque recordemos que entre los años 50 y 60 está la humanidad entre la Segunda Guerra Mundial y recuperándose de las guerras, ¿no? Entonces en Europa pues no hay cabida como para estas expresiones distintas del abordaje psicoterapéutico, ¿no? Está en plena reconstrucción, aun cuando las ideas surgen a partir de investigaciones y experiencias en Europa, toman cuerpo y toman sentido para generar una implementación en América, en Norteamérica y primordialmente en toda el área de California, ¿no? También hay quienes atribuyen a Nathan Ackerman en Nueva York, que inicia con las primeras experiencias de terapia familiar, y hay quienes atribuyen a la Escuela de Palo Alto en California, ¿no? Entonces, bueno, entre los 50 y los 60 arrancan. Y en México empezamos por ahí como en los años 70, 80 empiezan las experiencias. Recordemos que la primera carrera de psicología en la UNAM como tal se abrió hasta en 1975. O sea que es muy joven, ¿eh? Que se instituye como carrera, como licenciatura. Y por supuesto los posgrados pues después, o sea, en realidad en México la primera escuela que abrió una escuela de terapia familiar fue en la Universidad de las Américas en Puebla, la UTLA. Fue la primera que abrió una escuela de terapia familiar como tal, como posgrado, ¿no? Habían habido cursos, habían habido intentos, hubo gente que se fue a formar a Europa, otros a Estados Unidos. Recordemos que entre los años 65, 70, 70 y tantos en el mundo, hubo muchos movimientos revolucionarios que partieron principalmente de los jóvenes, ¿no? Muchos movimientos en el sentido de romper con las grandes dictaduras, con las emanciparse de las grandes, ahora sí que poderes también ideológicos, y por supuesto la psicoterapia no fue ajena también a eso. Entonces, pues bueno, en el panorama de la salud mental en México, pues solo existía básicamente el psicoanálisis como un conjunto de conocimientos validados científicamente, ¿no? Y académicamente. Y habían otros intentos también de terapia conductuales, el humanismo por ahí se andaba colando, pero como que no, la Gestalt también, pero como que no lograba validarse científicamente ante la comunidad académica. Y pues de repente aparece también la terapia sistémica, la terapia familiar, y pues bueno, todavía fue más raro, ¿no? Mucho más raro. Así que bueno, a partir de las primeras experiencias que se generaron en Estados Unidos, pues también se empiezan a formar terapeutas en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, que empiezan a traer a México esta manera de abordar diferente desde la psicoterapia y pensando en grupos, ¿no? En familias. Y bueno, pues ahí tenemos que a partir de los 70 más o menos empiezan a surgir institutos. Por ejemplo, Raimundo Macías, el maestro Raimundo Macías fue uno de los grandes impulsores y generadores de los primeros programas de terapia familiar en México. Después vino un argentino, Ignacio Maldonado, que todavía, no estoy tan segura si todavía vive, espero que sí, que está en el Instituto de la Familia, en el IFAC, o está en el ILEF, que se empezaron a formar como estos institutos más que en las universidades como institutos particulares. Y ellos lograron al final de cuentas generar como este movimiento alterno para decir, bueno, existen otras maneras de abordar la salud mental desde la psicoterapia y no solamente con
el modelo psicoanalítico, ni con el modelo de Gestalt, ni con la terapia cognitivo-conductual o la terapia conductual o las terapias humanistas, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poquito la historia. La Asociación Mexicana de Terapia Familiar es reciente, o sea, se funda en los años 80, no tiene tantísimos años como podríamos creer, ¿no? Se funda recientemente, digo recientemente, estoy hablando de que en el siglo XX, o sea, no tenemos estas historias del 1900 o del 1800, ¿no? O sea, en realidad no. Una de las grandes impulsoras también, y que ella lo ha documentado, es la doctora Luz de Lourdes Eguiluz, que ella está actualmente todavía dando clases en la Escuela de Terapia Familiar de la UNAM, del plantel de Iztacala, en la sede de Iztacala, y ella ha sido una de las grandes impulsoras de la terapia familiar y ha sido parte también de distintos institutos. Ahora es profesora investigadora y ella también ha sido parte de la fundación de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar. Así que a nuestro país llegó alrededor de los 70, 75, 80, donde se empezaron a fundar escuelas e institutos de manera privada y luego pasaron a las universidades. En la actualidad, pues hay una gran oferta, sobre todo en el occidente norte del país, hay una gran oferta sobre escuelas sistémicas y también en el sur, aquí en nuestra región, tenemos en Jalapa, tenemos una excelente escuela de terapia familiar sistémica, más abocada hacia la narrativa. Tenemos una escuela también en la Universidad del Mayab, también hay, y hay otras escuelas, ¿no? Programas de las universidades. Desde luego, institutos privados y particulares, pues hay bastantes. Así que no sé si respondí con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ha Sí, sido un maestra. poquito la evolución? Sí. Fíjese que con esta información que usted nos da me surge otra pregunta que va, esto es como que del lado de las instituciones, de los profesionales de la salud mental. Ahora pensando, ¿qué necesidades estaba presentando la sociedad para esos tiempos? Sí, claro, fíjate que la terapia sistémica surge en un momento de posguerra, ¿no? En un momento de este movimiento sociológico y filosófico de la posmodernidad, en donde se empiezan a romper con estos paradigmas totalitarios y autoritarios, absolutistas, ¿no? Donde habían entidades o habían grandes ideas en la humanidad que regían la vida y las experiencias humanas. Y por lo tanto, este movimiento que empieza a generarse a través no solamente de la psicoterapia, sino de la filosofía, de la sociología, de la política, la geopolítica, en los años 50, 60 cambió totalmente, ¿no? Se caen muchos gobiernos, caen muchísimos imperios incluso, ¿no? Las monarquías, o sea, el mundo empieza a cambiar de una manera sorprendente en distintos ámbitos y experiencia. Y a partir de ahí empezamos a entender que las construcciones de la realidad no pueden ser masivas y no pueden ser absolutistas. De tal manera entonces que entendimos que los seres humanos nacemos en relación siempre con otros y entre otros. Y la interacción va a ser un foco fundamental para el nacimiento de la terapia sistémica, en donde bueno, Ludwig von Bertalanffy en los años 50-59 genera toda su teoría y la publica. Y una de sus principales aportaciones es que nosotros nacemos dentro de sistemas, nos desarrollamos y crecemos en sistemas interdependientes, evolutivos, adaptativos y además interrelacionales. O sea, no es posible no estar conectados en grupo. Entonces, todo este movimiento de ideas pues va generando también en la psicoterapia cambios para entender que el individuo por sí mismo no podría tener y generar además cambios como lo hace cuando está en relación con. Las experiencias que nosotros tenemos forzosa e inevitablemente son en relación con otros y entre otros. Y además, en primer lugar, en relación con nosotros mismos. Por lo tanto, aquello que me genera un malestar pues no solamente se genera a partir de mi propia experiencia,
sino de mi experiencia en relación a los otros. Por ejemplo, si yo ¿Sí? fuera una paciente, ¿cómo sé si me va mejor ir a una terapia individual o me va mejor ir a una terapia familiar? Inevitablemente te va a ir mejor siempre que una terapia no deje de ver que tú eres parte de un grupo social. Cualquiera. Esa es la primera aportación que hace la terapia familiar. Ahora podemos entender que desde el modelo psicoanalítico existe una corriente de terapia relacional y que toma en cuenta la familia del individuo. ¿Sí me explico? Porque ya dejamos de pensar que aquellas situaciones de malestar que se producían eran solamente individuales y de carácter individual, personal, sino esta individualidad que está conectada en relación con los otros. Por lo tanto, te va a ir mejor desde cualquier paradigma, ¿sí? Desde cualquier modelo te va a ir mejor si el modelo toma en cuenta que tú no eres un ser aislado, único, individual y sin relación. Esa es la primera aportación de la terapia familiar. Cuando los terapeutas empezaron a dar cuenta, porque imagínense, pues los primeros terapeutas familiares estaban formados en los otros modelos, ¿no? Y entonces ellos mismos empiezan a entender y a ver que cuando tenían a la familia ahí y veían las interacciones entre la familia, podían entender mejor cómo es que este chico o esta mujer o este señor tenían tal o cual comportamiento. Decían, bueno, pues ahora, y todavía más, no solamente en el ámbito familiar, mirarlo en el ámbito familiar, sino además mirar lo que esa familia está inserta en un contexto donde tiene una relación directa e indirectamente con otros grupos de pertenencia. Entonces, fíjense, la primera aportación de la terapia familiar, basada en los sistemas o sistémica, es que no podemos solamente mirar al individuo como individuo solo y aislado, sino tenemos que mirarlo en esta interrelación grupal. Y esta interrelación grupal tiene una relación directa e inevitablemente con otros grupos. Y todo eso, por supuesto que abona o también entorpece a la experiencia y al dolor que está pasando la persona. Entonces, inevitablemente no, sino que desde mi experiencia, esa es la primera aportación de la terapia sistémica, la terapia familiar sistémica, al mundo del acompañamiento, al mundo de la salud mental, y que desde cualquier modelo terapéutico es importante entender que te va a ir mejor si yo como terapeuta soy capaz de mirarte en estas interrelaciones. Y entonces, como decíamos, en el consultorio va a estar, puede ser que nada más esté un individuo tomando una terapia sistémica, claro, o que no es necesario que vaya toda la familia. No necesariamente. Fíjense que en la terapia familiar también hay una evolución, ¿no? O sea, no igual que en todos los modelos psicoterapéuticos, desde luego, siempre hay una evolución en donde se va evolucionando también de acuerdo a los contextos y de acuerdo a la historia. O sea, las ciencias humanas son herencia y están totalmente inmersas en los contextos en los que se generan. O sea, el psicoanálisis no nació por casualidad o porque Freud fuera un super genio solamente, ¿no? Claro que lo era y lo fue enmarcado en su contexto. Históricamente, si entendemos qué era lo que ocurría, de dónde viene Freud, cómo era su familia, pues vamos a entender muchas de sus posiciones y muchas de sus aportaciones. Lo mismo de los otros teóricos, lo mismo de Maslow, lo mismo de Rogers, lo mismo de todos de los que ustedes me digan, de todos los teóricos que conocemos, tanto de el ámbito terapéutico como educativo, etcétera, ¿no? De tal manera entonces que bueno, eso de integrar o entender el contexto es muy importante porque nosotros vamos a responder o las teorías psicoterapéuticas van a responder mucho de acuerdo a la historia y al contexto en el que nos encontremos. Entonces, sí, no pensemos que la terapia familiar empieza en 1950 y 60 y así se quedó, sino ha ido evolucionando, se han integrado nuevas maneras
de abordar nuevas técnicas, nuevos protocolos, nuevas investigaciones, de tal forma que ahora, por ejemplo, hablamos de la terapia sistémica individual. De hecho, incluso hablamos ahora ya de terapia sistémica, no terapia familiar. Nació como terapia familiar. ¿Por qué? Porque el foco en ese momento contextualmente hablando era la interacción en las familias. Ahora hablamos de terapia sistémica porque no solamente vemos al individuo y a la familia, sino vemos al individuo, a su familia y además a sus otros grupos de pertenencia, como son sus grupos sociales, culturales, organizacionales, laborales, ¿no? Si definimos sistema, pues un sistema es un conjunto de elementos interconectados e interdependientes, capaces de evolucionar, de adaptarse, de tal manera que entonces nosotros estamos continuamente inmersos en distintos sistemas. Qué interesante. Me surge una pregunta más. ¿Qué retos ¿Sí? hemos observado? Pero ya no en México en general, sino en Chiapas. ¿Qué tanta aceptación, qué retos encontramos en estos espacios? Sí, bueno, esa pregunta yo me la he hecho desde que llegué, ¿no? Bueno, desde antes de que llegara, ¿A qué me para enfrentaba? quienes, sí, para quienes nos están conociendo y sintonizando, hace un momentito les comentaba, les compartía que soy chiapaneca de nacimiento, luego emigré muchos años y luego después de varios años, hace 3 años decidí y elegí regresar a mi tierra de origen y bueno, compartir aquí, ¿no? Desde San Cristóbal y desde otras partes este recorrido y este camino y sobre todo impulsar como las nuevas generaciones, ¿no? Que son ustedes a esta parte de salir, de conocer más y de continuar preparándonos. Y por supuesto ayudando a quienes acuden a nosotros. Y sí, esta pregunta era como algo que me hacía eco y resonancia en mis reflexiones al elegir regresar a Chiapas, ¿no? Decir, bueno, ¿y cuáles serán los retos con los que me voy a encontrar? Y una de las primeras cosas que para mí ha sido muy grata fue contactar al Colegio de Psicólogos, y no es comercial, ¿eh? Bueno, conocí al doctor Fernando en una conferencia que él dio y me acerqué y le dije, oye, me interesa y mira, y bueno, me invitó, te invitamos a una charla ahí. Y entonces fue como empezar a entender y a conocer, ¿no? Yo vine como así, diciendo, yo no conozco, aunque haya nacido, yo no conozco y quiero conocer, quiero saber qué hay, cuál es la problemática. Y uno de los retos, me parece que lo conversamos en algún momento con el doctor Fernando y con otros colegas, lo hemos conversado. Uno de los retos creo que es, primero, dar a conocer de manera formal y seria los servicios de la psicoterapia que acompañan a la psicoterapia, ¿no? Es tan importante estar afiliados al colegio, generar certificaciones, actualizaciones, interés por mantenerte actualizado como psicoterapeuta y como profesional. Ese creo que fue uno de los primeros retos con los que me encontré, ¿no? Tuve la oportunidad de empezar a compartir algunas clases y algunos cursos con estudiantes de psicología y me sorprendía bueno, que llegaba y estaba con algunos alumnos, por ejemplo, que les faltaba un año para terminar y que me decían que ya tenían algún trabajo en algún lugar y estaban dando psicoterapia. Yo les decía, ay, compañero, pues mis respetos, qué arriesgado, ¿no? Qué arriesgado. Pero bueno, experiencias como estas para mí representaron una reflexión y al mismo tiempo una determinación de querer colaborar y querer contribuir para decir, el primer reto es para el psicólogo que se está formando. Ese es el primer reto con el que me encontré, ¿no? De generar este deseo de seguirnos preparando y de seguir creciendo como psicoterapeutas, como personas, desde luego, primero, y como psicoterapeutas, ¿no? De formarnos en áreas que tienen que ver no solamente con la psicología,
sino también que complementen nuestra cultura, nuestra historia y que podamos dar un mejor servicio a las personas. Para mí este fue el primer reto, ¿no? La formación del psicoterapeuta, el acompañamiento, la supervisión, el proceso personal, ¿no? Yo tenía alumnos a veces de los últimos semestres y les preguntaba si habían llevado proceso personal en la carrera y la mayoría me decía que no. Si conocían el colegio de psicólogos para afiliarse, no, o si conocían alguna otra entidad donde pudieran certificarse y no. Y entonces yo les decía, bueno, es que ya quiero poner mi consultorio, ¿qué necesito para ponerlo? Dice, a ver, compañero, ¿no? Esto es con calma, ¿no? Y bueno, ese fue el primer reto y creo que sigue siendo un primer reto en la terapia, en cualquiera de los modelos, pero en la terapia sistémica también. Y dentro de las familias y dentro de las parejas, otro gran reto que yo he encontrado es la difusión, esta que yo decía de los servicios psicoterapéuticos, ¿no? Me he encontrado con que hay familias que me han llegado por derivación, pero después de haber recorrido distintas entidades o distintos profesionales, ¿no? Me han llegado, por ejemplo, personas que son medicadas por los mismos colegas psicólogos. Y digo, wow, ¿no? Mucho respeto, pero bueno, creo que esto no entra en nuestro ámbito profesional. Y me dice, sí, el psicólogo me dio sertralina. Ay, bueno, pues está bien, ¿no? Con una receta de alguien más, porque pues es un medicamento controlado, pero al final me lo dio, ¿no? Bueno, también he encontrado que los compañeros o colegas médicos también administran medicamentos psiquiátricos. Y entonces, pues tampoco, ¿no? Bueno, o especialistas de otro ámbito que también. Entonces, como bastante desconocimiento sobre qué hacemos los psicoterapeutas y cómo lo hacemos. Para mí ese es otro reto, como socializar, como acercar a la población para decir, aquí está, o sea, no hacemos cosas mágicas. Yo les platico siempre a mis alumnos que a veces me han llegado personas que me dicen que no creen en la psicología. Y yo les digo, qué bien que llegó y que me dice eso, porque yo tampoco creo en la psicología. Y se sorprenden, ¿no? Y me dicen, pero a ver, ¿cómo que usted no cree psicóloga? Pero si usted es psicóloga, ¿cómo no cree en la psicología? Y le digo, no, pues fíjese que no creo porque creer es un acto de fe. Y esto no es ni magia, ni tenemos una bola aquí para adivinarle, ni es cuestión de adivinar o no es una cuestión esotérica, ni tiene que ver con cuestiones de creencias, ¿no? De creencias, de rituales, sino tiene que ver con una cuestión de ciencia. Entonces, bueno, creo que ese es otro gran reto, ayudar a las personas, a las familias, a conocer lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Pero para eso estar respaldados, por eso era como el primer reto, ¿no? Como psicoterapeutas, prepararnos, seguir creciendo, certificarnos, adherirnos a grupos, mantener como estas prácticas de supervisión, de seguimiento, de actualizaciones, etcétera, de acompañamiento personal también. Luego, como segundo reto, acercar a las personas, a las familias, a las parejas, este acompañamiento científico, académico, respaldado, y que podamos ver distintas perspectivas, ¿no? O sea, la terapia sistémica es una mirada, es una manera de mirar la relación. No es mejor, ni es peor, ni es la más nueva, ni es la que va a solucionar todo. No, no, es una más de otras miradas que hay como modelos psicoterapéuticos para abordar los problemas o los malestares emocionales de las personas. Para mí, estos son como dos grandísimos retos de los cuales se desprenderían muchos otros más, ¿no? Que podríamos ir conversando. Y entonces, ¿cómo describiría un terapeuta familiar que sí se esté conduciendo éticamente? Bueno, hay una gran filósofa española que se llama Adela Cortina. Esta filósofa actual, viva todavía, ¿no? Contemporánea, ella habla mucho sobre la ética como una parte de la filosofía que permite entender el comportamiento
de los seres humanos. Y entonces ella dice que la ética siempre es interrelacional. Por eso se me hace muy interesante sus aportaciones, ¿no? Porque la ética no solamente tiene que ver con lo que yo creo, lo que yo digo y lo que yo pienso que vale o que tiene valor, sino que tiene que ver con esta corresponsabilidad, ¿no? Como grupo. Entonces, un psicoterapeuta que se forma en este ámbito de la terapia familiar sistémica y que, por ejemplo, no esté unido a un grupo, no esté certificado por un grupo de psicoterapeutas, pues creo que su práctica se puede convertir como en una práctica en donde no se permite esta retroalimentación que es muy sana. Una de las evoluciones, hace un momentito que hablaba de la evolución del modelo sistémico, una de las revoluciones y evoluciones del modelo sistémico es que cuando nosotros decimos que el modelo sistémico es posmoderno, estamos hablando de la actitud y de la posición del terapeuta como persona y como profesional. Y este profesional tiene que ser un profesional que permita que sus observaciones puedan ser observadas. Y él mismo también en su quehacer y práctica también permita ser observado. Es decir, que se haga también en grupo. La supervisión es muy importante. Entonces, si es un psicoterapeuta que ya se graduó, ya tiene las credenciales y tiene su cédula profesional para ejercer como psicoterapeuta, pero no se mantiene en esta continua supervisión, en este acompañamiento dentro de su propio proceso personal y tampoco está adherido a ningún grupo o está certificado, pues entonces creo que dejaría de ser también en su esencia sistémico, porque la terapia sistémica de otras de sus grandes aportaciones que ha hecho para también otros modelos psicoterapéuticos es este continuo permitir observar lo observado, decía Maturana, ¿no? A veces como psicólogos, como psicoterapeutas, pues no nos miramos a nosotros mismos, estamos constantemente viendo a nuestros consultantes, ¿no? Pero pocas veces hacemos esta reflexión sobre qué es lo que está ocurriendo con este caso, con esta situación que me está llegando, que tiene que ver conmigo, con mi historia. Lo que yo estoy diciendo tiene que ver con mi propia historia o realmente con la historia de los consultantes. Esto que le estoy diciendo que tiene, ¿es de ellos o es mío? Entonces, este continuo ejercicio de reflexión me parece que sería un componente ético del psicoterapeuta sistémico. Ok, bueno, pues a mí me surge otra duda, maestra, pero antes de lanzarla, para recordar a nuestros oyentes de Facebook que pueden mandar sus preguntas, que pueden mandar las dudas que les surjan de lo que nos va compartiendo la maestra María Ángeles, o también de la que ya tengan, con gusto lo pueden hacer llegar y con gusto las mencionaremos. Entonces, maestra, yo como población en general, por ejemplo, ¿cómo puedo saber al momento de solicitar un servicio de atención de terapia familiar que estoy acudiendo con el terapeuta familiar indicado? O sea, si bien usted ha dicho que la terapia familiar ha tenido una evolución, hay también varias ramificaciones dentro de la terapia familiar, pero de entre todas ellas, ¿cómo yo puedo saber que estoy yendo con el adecuado? ¿Cómo sé que el ir con él realmente me va a que estoy cayendo en manos profesionales y éticas? Entonces, ¿cómo podría yo saber eso, maestra? Pues fíjate que yo creo que como algunos autores por ahí dicen que nosotros los seres humanos tenemos el derecho de elegir algunas cosas en nuestra vida. Y creo que elegir a nuestro terapeuta pues, también es y sería parte de estos derechos, ¿no? Y a veces nos da como población, nos da a veces pena o por desconocimiento o también a veces por respeto o por estas ideas
dominantes de nuestra sociedad que no nos animamos a preguntarle al psicoterapeuta cuál es su formación. ¿Sí? Ya no tanto el título, porque pues el título lo puede tener colgado, ¿no? Y hay incluso hasta maneras de conseguir títulos, bueno, pues, ¿no? Y ahorita en línea más todavía, entonces no nos animamos a decir, a preguntarle, ¿no? O sea, y bueno, ¿y cuál es tu formación o cuál es su formación? Pues yo me voy a poner en sus manos. Tan importante es la salud física como la salud emocional de las personas. Y desde luego que tú cuando vas a un médico, pues por supuesto que investigas, te lo recomiendan o definitivamente ves todos los montones de diplomas o títulos que tiene por ahí, o incluso algunos en su recetario hasta lo ponen. Para empezar, los psicoterapeutas y los psicólogos no recetamos o no damos recetas, pero podríamos hacerlo, ¿no? No de medicamento, pero sí puede venir ahí tu número de cédula, de licenciatura, de maestría, de certificación, ¿no? De entrada. Y un breve resumen de dónde estudiaste. Pero no tenemos poca cultura en México de hacer esto. En algunos estados incluso sí, ¿eh? Y yo me he encontrado con gente que me dice, bueno, ¿y cuáles son tus estudios? Y entonces yo se los mando de antemano antes de hacer la cita. Pero eso sería una primera posibilidad. Entrar como en este diálogo, si el terapeuta no me lo dice, ser capaz de preguntar y de decir, oye Ángeles, bueno, ¿y tú cuál es tu formación? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu área de expertise? Porque aunque sea terapeuta sistémica familiar, pues no puedo abordar todos los casos, ¿no? Y ahorita les puedo así como compartir casos que me han llegado aquí en Chiapas y que yo les digo con toda el respeto y con toda la pena, pero no soy experta en ese tema. Con muchísimo gusto te voy a derivar, te voy a pasar contactos de 2 o 3 colegas que yo tengo a lo mejor aquí o a lo mejor fuera para que te pongas en contactos con ellos porque yo no soy la indicada, ¿no? Entonces creo que esa es una primera parte para decir, pregunta, ¿no? ¿Desde qué enfoque trabajas o cuáles son tus áreas de expertise y si me puedes acompañar en esto? Es muy válido tener una primera entrevista, generar una primera sesión y a partir de la primera sesión determinar si te puedo acompañar o no te puedo acompañar. Eso es una primera. La segunda, pues por supuesto que tener como las credenciales académicas que son mínimas para poder ejercer, ¿no? ¿Que son cuáles? Pues bueno, obviamente como psicoterapeuta, aunque no está en México ni legislado, eso no está legislado, ni tampoco está certificado, ni por el CNI, ni por el Colegio de Psicólogos de México, ni por las asociaciones, no está legislado ni certificado qué estudios necesitamos para ejercer como psicoterapeuta. No, en México no hay. O sea, en México con el título de licenciatura, según las leyes, tú podrías ejercer. Pero, sin embargo, creo que es importante sí tener estas como básicos, ¿no? Estas como elementos básicos para poder generar esta práctica ética de tener tus credenciales académicas, licenciatura y maestría mínimo, en un enfoque psicoterapéutico, porque si bien conocemos los programas de las licenciaturas, aunque algunos sean muy ricos y muy completos, pues la gran mayoría nos forman un poquito de todo, pero no nos especializan, sobre todo en el acompañamiento. Y creo que los modelos psicoterapéuticos, hay bastante formación en cuanto a los distintos modelos psicoterapéuticos, entonces al menos uno, ¿no? Porque hay colegas que dicen, no, es que yo soy ecléctico, ¿no? Un poquito de todo. O soy integrativo, ¿no? Es que tomé un curso de un curso de un curso de y luego yo ya lo junté todo. Y entonces yo atiendo niños, adolescentes, familias, parejas, ¿no? De todo. Le digo, pues muy respetable, ¿no? También muy respetable. Sin embargo, creo que eso sería lo mínimo. 1, preguntar y 2, tener como las credenciales académicas que validen o que sustenten que efectivamente, pues bueno, se han cursado todas estas, ¿no? Todos estos grados, toda esta experiencia para poder acompañarte. Eso sería.
En la terapia sistémica tenemos un montón de formatos, también, o sea, hay cada escuela de terapia sistémica, en este caso las 5 principales escuelas que hay de terapia sistémica, han contribuido a sacar distintos formatos. Entonces, hay formatos desde la primera entrevista, hay formas, ¿no? Desde la llamada por teléfono o desde la primera entrevista que se hace, los contratos terapéuticos, la supervisión que se hace, las acreditaciones. Por ejemplo, las acreditaciones no van allá más de 4 años, o sea, cada 4 años te tienes que volver a reacreditar y volver a tomar publicaciones. O sea, sí hay como una línea para seguir desarrollándote como psicoterapeuta, no quedarte nada más con que ya hice mi licenciatura, mi maestría, tengo mis cédulas y ahí se acabó. Pues no. Eso yo creo, David, no sé si respondí. Mínimo que las personas nos animemos a preguntar y a decir bajo qué modelo trabajas y cuál es tu experiencia para que me puedas acompañar. Sí, claro, maestra. Adelante, Un Rosme. breve receso para leer los comentarios de Facebook. Vicky Amores dice buenas tardes, saludos. Yasmín Sarabia, saludos a todos y a todas. Ale Reyes, buenas tardes, saludos. Yasmín Sarabia nos pregunta, o sea que puedes hacer una terapia familiar con un solo miembro de la familia. Me parece que eso se dijo al principio, pero sí nos gustaría, al menos también en lo personal, que nos lo ampliara, maestra, si es tan amable. Vicky Amores dice, excelente maestra, muy interesante. Y hay otra pregunta que dice de Vicky Amores también, ¿qué técnica dentro de la sesión se puede abordar con el paciente desde este enfoque? Y otra pregunta de ella misma es, es la misma, ¿no? Desde el motivo de consulta por divorcio o separación. Bueno, la terapia individual sistémica no quiere decir que solo atendamos a la persona, ¿no? Porque estaríamos cayendo nuevamente como en este paradigma que decíamos de entender que los problemas del individuo tienen que ver solo con su construcción personal y no en relación a este núcleo familiar y luego en relación a todos los otros grupos a los que la persona pertenece. Entonces, cuando hablamos de terapia individual, quiere decir que va una persona, un miembro de la familia, pero no dejamos de ver que esta persona pertenece a esta familia y que esta familia está inserta en la sociedad, en otros grupos también a los que pertenecen. Entonces, es como no perder de vista las interrelaciones que la persona tiene y que también, por supuesto, interfieren o abonan a aquello que le está pasando, ¿no? Sea un malestar psicológico o sea un crecimiento personal, por supuesto que están en esta interrelación constante. Hay un meme por ahí que a mí me gustó muchísimo, ¿no? Cuando lo vi y dije, mira, esto ilustra bastante bien, se acerca bastante bien a esto que nosotros pretendemos socializar o dar a entender cuando decimos que aunque atendamos a una persona, no dejamos de ver todos los sistemas a los que pertenece. Y es que ponen a una persona y luego arriba empiezan a poner a alguien le dice familiograma, pero como un genograma, ¿no? Que empieza a ver a los papás y luego de los papás salen otros 4 y luego de esos 4 salen otros 8 y luego de esos 8 y luego, en fin, son como unos 100 que están hasta allá arriba en su 5ª generación, con los cuales en algún momento ha tenido una relación, ya sea de manera directa o de manera indirecta a través de sus generaciones. Y eso es súper importante, y aquí me voy a ligar a la otra pregunta, es súper importante porque cuando nosotros entendemos que la persona cuando viene y trae a la sesión su malestar, su incomodidad, su dificultad de la vida, pues no es una dificultad que se creó solo a partir de su experiencia. O sea, no es solamente como en algún momento nosotros gestualmente hablábamos de una persona que no está bien consigo misma, incluso decíamos así, no, es que no está bien, como si solo dependiera de la persona, cuando en realidad
nuestras incomodidades, nuestros malestares psicológicos, nuestras dificultades o problemas tienen que ver con la relación con las demás y con las experiencias que nosotros generamos y que los demás generan con nosotros. O sea, siempre el foco está en la interrelación. Entonces, si vemos una persona, no dejamos de mirar a todos estos sistemas con los que interactúa. Y ha interactuado, por eso les digo, a veces es por generaciones. Y entonces en la sesión a veces vemos que esa experiencia no tiene que ver solamente con ella, tiene que ver también con sus generaciones pasadas. Y le llamamos la pauta que conecta. Porque esto, luego cuando empiezas a revisar, ¿no? Así, todo su sistema familiar, y si la persona, un ejemplo, ¿no? Dijera, ay, pues es que yo no sé por qué siempre me enamoro de ese tipo de personas. Y dices, no sé por qué me tocan ese tipo de personas. Yo les digo, como si fuera lotería, ¿no? Me tocan, o sea, no es que te tocó, es que tuve la suerte, es que, ay, qué suerte tengo para encontrarme con ese tipo de personas. Bueno, no es ni suerte ni es lotería, son pautas relacionales. O sea, ¿qué haces tú también que has aprendido a partir de tus experiencias de interrelación que te relacionas también con esas personas que se relacionan contigo también a partir de sus experiencias? ¿Sí? Entonces, pues no es que te toca. Bueno, hay un gran autor que es el padre de la epistemología sistémica, que es Gregory Bateson, que habla de 4 tipos de aprendizaje, ¿no? Y en el aprendizaje 0 es que seguimos repitiendo las mismas cosas, no hacemos ningún cambio, porque la información es la misma. O sea, la primera generación, todas las mujeres nacen en esta familia para casarse. La segunda generación, todas las mujeres nacen en esta familia para casarse. La tercera generación, chin, hubo alguien que no se casó. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces, a ver, ¿dónde está esta pauta de todas las? Uy, no, es la rara, es la que está mal, tiene un problema. No, hay que mandarla al psicólogo, ¿no? Esa es la que va a romper probablemente. Si hace aprendizajes de 3.º o 4.º nivel, va a hacer cambios, no solamente para sí misma, sino en su interrelación familiar y para las generaciones posteriores, porque rompe con la pauta de decir, todas las mujeres en esta familia nacen para casarse. Pues no se casó, pero es feliz y es una gran, ¿no? Científica, o una gran mujer, o una gran cocinera, o una gran, ¿sí?, hermana, una gran, sí, es decir, ya rompió con esa pauta. Esa es una manera de que nosotros entendemos la terapia individual, pero sin dejar de mirar los grupos a los que pertenece. ¿Y qué se puede hacer en la primera sesión? Pues en la primera sesión regularmente lo que hacemos es presentarnos, decir qué hacemos, quiénes somos, cómo trabajamos, cómo vamos generando esta secuencia y este proceso durante el acompañamiento. También hay modelos que pactan un número de sesiones, dependiendo de qué modelo sistémico elegimos, ¿no? Vamos a trabajar o desde el modelo de terapia breve, o desde el modelo de terapia estratégica, o del estructural, o el de la narrativa, o desde el modelo de resolución de problemas. O sea, desde cuál modelo vamos a trabajar. Se pactan también, se pueden pactar sesiones, se hace el contrato, se genera la alianza, se puede hacer aún en la primera sesión, o a veces nos llevan 2 o 3 sesiones. Se establecen las metas de la psicoterapia y por supuesto también se plantea pues los horarios, el costo, la regularidad con la que nos vamos a ver. O sea, se plantea lo que nosotros le llamamos el encuadre. ¿Sí? Eso es lo que se hace en la primera sesión. Probablemente en la primera sesión también hacemos algo que se llamaba, y en algunos modelos todavía se sigue llamando, identificar al paciente. O sea, ¿cuál es el paciente identificado? ¿Cuál es el miembro de la familia a través del cual vinieron a terapia? O lo mandaron a terapia, ¿no? Es decir, este es el que está malito, o este es el que está disfuncional. Y pues no es uno, ¿sí? Sí, no es uno el del problema. Yo a veces les digo a las parejas, mira, cuando tu novio, tu novia o tu esposo te diga, ay, estás loco, estás loca,
Tú le recuerdas que hay muchos autores y muchos estudios que dicen que actualmente la locura se entiende, incluso la locura en términos coloquiales, pero incluso en términos académicos y clínicos llamamos psicosis, no se genera solo a través de la experiencia personal, sino es una experiencia relacional. Entonces, cuando te diga coloquialmente, ay, estás loco, no, pues fíjate que la ciencia ha descubierto que la locura es una cuestión de dos o más. Entonces, así que a lo mejor ahí andamos los dos, ¿no? Bueno, entonces todo eso se hace en una sesión dependiendo de cuál es la escuela o el modelo que estás utilizando para abordar a esa persona o esa familia. Espero haber respondido ahí para los del Face. Entonces, maestra, cuando nos digan que estamos locos, bueno, que somos unos locos, nos vamos a decir, no estoy, estamos todos locos, ¿no? Estamos, Tú y yo ajá. estamos locos, Lucas. Ajá. Sí, esta relación que genera, ¿no? Porque no es algo que esté descompuesto o mal en la cabeza, ¿no? O en bueno, ahora que ya han descubierto que nuestro intestino tiene más neuronas que los hemisferios, imagínense, ¿no? Entonces bueno, no es, nos estamos volviendo, nos estamos interrelacionando locamente. Tenemos otra pregunta aquí del maestro Fernando, justamente. Buenas noches a todos. ¿Podría ayudarnos a diferenciar la terapia familiar sistémica con las prácticas de las constelaciones familiares? ¿Y qué tan ético es que un terapeuta sistémico ejerza las constelaciones? Ok. Sí, es una pregunta, gracias doctor, una pregunta que luego me hacen incluso los mismos consultantes, o pacientes, como queramos llamarle, pero bajo mi experiencia y también, por supuesto, académicamente, las constelaciones familiares son una gran técnica de un gran terapeuta, Bert Hellinger, ¿no? Que fue, dentro de todo su recorrido experiencial, fue un sacerdote que estudió muchísimas cosas, y entre esas cosas que estudió fue psicoanálisis junguiano, y después encontró también dentro de la terapia sistémica algunas ideas y me parece que algunos conceptos que ayudaban a desarrollar su técnica. Y bueno, desde donde él lo enmarca, y eso lo podemos leer y lo podemos investigar, pues es una técnica, y es una técnica que desde su experiencia maravillosa, ¿no? De Bert Hellinger, tuvo mucho éxito. Y luego empezaron a algunas personas a formarse en esta técnica, ¿no? Y algunos difieren y dicen que no es una técnica, que es un modelo psicoterapéutico, pero como modelo, pues bueno, como modelo haría falta como ponerle otros elementos y para darle cuerpo realmente científico a que fuese un modelo. Y también, desde luego, a su transmisión experiencial, transformarla en una transmisión académica. Entonces, tiene distintos componentes, toma de distintas, si nos ponemos a leer y a profundizar, vamos a encontrar elementos de distintas posturas teóricas. Por lo tanto, si nos quedamos como técnica, pues es como otras tantas técnicas. No la podemos utilizar de manera aislada y absoluta. Y hay quienes, desafortunadamente, se ha utilizado así, ¿no? Como una cuestión absoluta, y entonces solamente esa técnica para generar cambios en la persona. Y a mí me parece que cualquier técnica, bajo cualquier contexto, tomado como únicamente eso, es difícil que pueda generar un cambio, al menos desde nuestra perspectiva, un cambio de nivel 4, que es generar cambios que nos ayuden a ser mejores y distintas personas. Entonces, yo he hecho constelaciones a nivel personal, porque yo quería saber de qué se trataba y cómo constelaban y quién lo hacía. Entonces, bueno, yo mínimo pediría, y esa vez yo lo pedí, yo fui con un compañero, un colega allá en Guadalajara, por cierto, y fui a unas sesiones para constelar, ¿no? Y fui y vi y viví cómo se hacía, cómo era la técnica, y él lo enmarcaba
en un proceso psicoterapéutico, pero no como una actividad y una experiencia absoluta. Entonces, mínimo que sea una persona que esté certificada o que esté preparada y que tenga fundamentos además también de psicoterapia para poder ayudar y acompañar a la persona en la experiencia que se genera. Porque como es muy vivencial, no sé si ustedes recuerdan también en un momento que se puso de moda el psicodrama. No sé si les tocó porque veo que son jóvenes, ¿no? Entonces no sé si les tocó, pero el psicodrama también estuvo muy de moda, ¿no? Y era una experiencia así, como son experiencias vivenciales, de tú a tú, personal, físicamente ahí. Entonces, pues claro, se genera todo este movimiento experiencial grupal, porque además es grupal, no es individual. Entonces, en este caso, tú representas a mi madre, tú representas a mi padre, tú representas a mi abuelo, tú representas a esta figura, ¿no? Alguna otra figura importante y significativa, y ahí se establece la interacción en vivo. Entonces, pues claro, imagínense el nivel de complejidad en cuanto a emotividad, en cuanto a experiencias, en cuanto a identidad, en cuanto a significados. Es muy rico, muy abundante, pero también es una puerta muy grande que se abre en un momento. Entonces, si no hay un acompañamiento adecuado, soportado también, pues claro que o hay gente que, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad después de atender, después de haber constelado, y que se quedaron como en shock, se quedaron nosotros, yo digo en frío, así como que, ¿qué me pasó? O sea, ¿qué fue esta marea de experiencia? Entonces creo que sí, es muy válido entender que es una técnica y pues, se puede investigar, ¿no? Que la persona que lo realice pues esté realmente certificada bajo esa técnica y que también tenga otros elementos de acompañamiento psicoterapéutico para darle soporte a lo que siga, de la experiencia de la persona y no tomarlo como una experiencia absoluta para generar, o única y absoluta para generar cambios, ¿no? Esa es una gran diferencia entre la psicoterapia sistémica, ¿sí? Aunque hay quienes siguen diciendo, y yo me los he encontrado, y bueno, yo no soy quien para decir que no lo digan, ¿no? Que tiene que ver con la terapia sistémica y que, pues yo digo, cuando a mí me preguntan como psicoterapeuta sistémica, yo digo, no, yo no hago constelaciones, yo no soy consteladora, yo no estudié constelaciones familiares, muy respetable, para quien lo hace, lo ha estudiado y lo ejerce, no hay ningún problema, pero no tiene que ver con la formación, al menos de las escuelas que yo conozco, que pueden ser como 50 escuelas que conozco, no tienen en su programa constelaciones familiares. Espero haber respondido, doctor. Y entonces, ¿cuáles sí podrían ser los objetivos de la terapia, de la terapia sistémica familiar? Bueno, uno de los objetivos de la psicoterapia sistémica familiar es que las interrelaciones humanas son muy complejas, ¿no? Es de una gran complejidad. Entonces, la terapia sistémica, bajo esta perspectiva de la importancia de la interrelación entre los miembros de la familia, es muy importante ayudarnos a entender cómo funciona el sistema familiar, cuáles son sus roles, cuáles son sus jerarquías, cómo tenemos un ciclo vital por el cual vamos atravesando diferentes etapas y hay crisis y hay crecimiento en cada una de esas etapas. ¿Cuál es el lugar que ocupamos como individuos y miembros de este sistema familiar? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué comunicamos y cómo nos comunicamos? Entender o ayudarle a entender a la familia ese sería un primer objetivo, ¿no? Así como en su momento las psicoterapias llamadas individuales nos ayudaban a entender nuestro sí mismo, el famoso yo, y cómo funcionábamos, pues uno de los objetivos de la terapia es entendernos como sistema. Como por ejemplo a veces en este momento de pandemia y que han habido tantos ejemplos de decesos dentro de la familia, de fallecimientos, cómo cada uno de los miembros, su experiencia es distinta, reacciona de manera distinta ante la pérdida de un familiar.
Y entonces a veces las familias no nos entendemos cómo funcionamos y dice, mi hijo no le dolió que se murió su abuelo. No, sí le dolió y seguramente le está doliendo, solo que se expresa de manera distinta, ¿sí? El todo no es igual a la suma de sus partes. Entonces, cada uno tiene una experiencia diferente. Bueno, es que aquí en mi casa todos nos vamos a vestir de negro. ¿Y qué tal y yo me he visto de blanco? Entonces, ese es un primer objetivo. Entendernos como grupo, entendernos como sistema vivo, ¿sí? Como interdependiente. Por ejemplo, este otro caso, ¿no? Que es la mayoría de los casos que dicen, a ver, psicólogo, aquí le traje a mi hijo para que me lo arregle. No, a ver, espéreme, primero no arreglamos a nadie. Y segundo, esto que le ocurre no solamente le ocurre a él, sino seguramente le ocurre lo que le ocurre por la situación que se está viviendo, por las experiencias, porque le ocurre otro miembro, o porque quiere decir algo que el sistema no dice, o porque él es el que está guardando el juego o protegiendo. Sí, hay muchas maneras de representar los síntomas. Entonces, bueno, ayudarles a las familias a entenderse, este es un primer objetivo. Y la segunda, pues por supuesto, aprender a generar cambios que les quiten el malestar psicológico que sienten, el problema, la dificultad que experimentan y crecer como personas. También el crecimiento va a ser de la misma manera, no todos van a crecer igual, ¿no? A veces los papás quieren que el hijo, el tercero, sea igualito como el primero, pues no. Y las comparaciones, ¿no? Entender, por ejemplo, que los papás nunca se van a separar, aunque como pareja se separen, ¿no? Los padres nunca se van a separar, jamás, ni aún muertos se van a separar. Pero sí como pareja pueden tener 20, 50 parejas, hasta 100 si quieren y aguantan. Pero como padres jamás. Entonces, ayudar a entender todo este funcionamiento es uno de los primeros. Y el segundo, pues, es generar cambios a nivel relacional como individuos en interacción. Bastante interesante, maestra. A mí me gustaría ver si yo entendí o si voy entendiendo esta parte de lo que hizo mención anteriormente. Entonces, que va de la mano con lo que nos ha dicho, entender que ninguna técnica psicoterapéutica, ya sea desde lo sistémico o desde otras escuelas, como una vivencia que va a ser como un efecto de panacea o como desde lo o con una intención es más de marketing que de beneficio terapéutico. Este tipo de carteles, por así decirlo, son los que éticamente debemos de dudar, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí se me hizo recordar, por ejemplo, este caso que acaba de ser sonado, no sé si usted lo habrá escuchado o lo habrán escuchado mis compañeras, de un aparente como sanador, algo así, que vendía experiencias y que aparentemente hacía este tipo de actividades de constelaciones, pero terminaban en acciones o en actos delictuosos. No sé si por ahí lo supieron. Entonces, en este caso se maneja precisamente como usted lo dijo, o sea, por así decirlo, se mostraba o se ofrecía al público este tipo de experiencia como algo que va a corregir algo que ha venido, como usted también ha mencionado, durante generaciones, que es solamente en un momento dado. Y precisamente lo que queremos dar a entender a todos nuestros, los que nos escuchan, ya sea desde psicólogos o como población en general, es de que el proceso psicoterapéutico desde las diferentes escuelas tiene una metodología que tiene que seguirse, que la población tiene el derecho de poder preguntar por por la formación del terapeuta, porque es precisamente lo que va a coadyuvar junto con él y con la experiencia del psicoterapeuta
a poder encontrar un camino diferente para subsanar, o para menos hallar una guía más saludable ante el conflicto que puede estar padeciendo. Entonces, no sé si la voy entendiendo con esto que nos dijo de experiencias y el uso de técnicas únicas como experiencias Sí. panaceicas. Ok. Desde luego, David, o sea, desde la experiencia, desde el código ético del psicólogo y desde el código ético del terapeuta familiar, creo que está muy bien explicado y señalado que no debemos de ofrecer recetas mágicas, ¿no? Y vuelvo a este ejemplo de que no es cuestión de fe, no es cuestión de fe, no es cuestión de una apreciación personal, no es una cuestión de ciencia. Y para la ciencia hay resultados, hay investigación, hay metodologías, hay protocolos. Entonces yo no puedo decirle, ni siquiera bajo este rigor académico y científico, yo no puedo decirle a la persona ni prometerle que le voy a ayudar a resolver sus problemas. No. Y fíjate, desde la mirada sistémica, lo que nosotros ofrecemos es generar estos nuevos aprendizajes. ¿Sí? Nuevos aprendizajes. Okay. Ni siquiera hablamos de, por ejemplo, hay lenguajes que ofrecen vamos a sanar. Eso es complejo y es bastante subjetivo, ¿no? Porque entraríamos en un ámbito para dialogar y decir, bueno, ¿y qué significa sanación? ¿Qué significa? Para cada uno es distinto. Entonces, desde la postura del terapeuta sistémico, la terapia se convierte en una co-construcción de realidades. ¿Sí? Tú y yo, o sea, no soy yo el que va a generar este cambio en ti, sino yo puedo abrir el camino, puedo acompañar, puedo generar información distinta, puedo ayudarte a la reflexión, puedo acompañarte a que tú puedas tocar tus sentimientos, por hablar en un lenguaje analógico y figurativo, ¿no? Pero puedo acompañarte a entenderte en tu relación contigo mismo y con los demás. Pero no puedo prometer sanar, o no puedo prometer curar, o no puedo prometer un cambio, no, vamos a acompañarnos, porque es una construcción juntos, es una co-construcción. Vamos generándolo a través de esta conversación. Claro, para eso hay métodos, sí, también hay modelos, hay maneras, ¿no? Hay maneras de preguntar, de generar esta reflexión, estos tipos de aprendizaje, 0, 1, 2, 3, 4. No, sí existe toda esta metodología, pero no puedo prometer, ¿no? Eso, el crecimiento personal es una responsabilidad del individuo en su grupo de interacción y su contexto particular. No más. Yo soy un total y absoluto ignorante de la vida de la otra persona. El otro es un misterio para mí. Y yo tengo que ser el primer respetuoso de asombrarme de lo que la persona me cuenta. Y no, fíjense, yo les digo mucho a los alumnos, les digo eso, ¿no? Que la persona viene y dice, es que fíjese que he estado muy triste en estos últimos meses. Duelo. Duelo. A ver, el duelo se vive, estas son las etapas del duelo. A ver, ¿en qué etapa va? No, pues va esto, y tal, y eso si eres inteligente, ¿no? Integrador en tus conocimientos, y empiezas y dices, no, si el duelo, si va en la segunda etapa, se hace esto y esto y esto. No, a ver, espéreme, tranquilo. Primero entienda qué es el duelo para esa persona, desde su experiencia, desde su aprendizaje, desde su contexto, desde su interacción. No, yo no puedo, y ni menos adivinar, y luego andamos jugando a hacer, ¿no?, adivinanzas. Entonces es que, ¿y te ocurre también esto? Y yo ya le pongo hasta palabras, ¿no? No, yo voy a ser un completo y total y absoluto respetuoso del misterio. Entonces, no puedo prometer, ninguna técnica es absolutamente, ¿sí?, en absoluto va a generar cambios, no es posible. Y bueno, y tenemos casi 200 años de cultura
psicológica en la atención de las personas, del comportamiento humano. Entonces, no hay ninguna en la historia y no creo que lo haya ahorita, pues, y si lo hay, pues, qué bien que nos lo compartan, ¿no? Con evidencias, basada en Sí. evidencias. Y la verdad es que yo necesito ser justamente esta persona que se mire a sí misma como un acompañante, con todos y los conocimientos que yo vaya adquiriendo y la experiencia, ser un acompañante del otro, primero para ayudarle a entenderse a sí mismo y que luego a mí me explique qué es lo que le ocurre, no lo que yo creo que le ocurre. No Ok. sé si me expliqué, Sí, sí, Gaby. sí, 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 maestra. Bueno, a sí, mí me gustaría... Ah, adelante. gracias, David. Yo creo que todos estos conversatorios que hemos venido haciendo han sido muy interesantes y obviamente tienen ese objetivo, ¿no? De que cada vez más haya menos problemas éticos en la atención en la salud mental, ¿no? O sea, así como hay psicoanalíticos que han cometido de daños éticos, ¿no? Que se terminan casando con su paciente y que incluso por eso hay en la reglamentación, pues un periodo en el que tiene que pasar después de que atendiste al paciente para poder tener una relación diferente con él. O sea, en todas las, no es de una corriente, digamos, más bien es como de una manera de estar ejerciendo de la que estamos aprendiendo y me gustaría hacer un resumen, ¿no? Entonces estábamos hablando, bueno, de tener los conocimientos generales, de tener las credenciales, que es el título, la cédula, de tener tu proceso de salud cuidado, tu proceso de salud como terapeuta cuidado, de tener supervisión. Y además aquí es bien importante, por ejemplo, con la maestra, es que usted esté certificada para dar una supervisión, porque luego no sabemos quién puede dar la supervisión, ¿no? Creemos que cualquier persona puede dar la supervisión, como nos decía el maestro en la conversación de que tuvimos el mes pasado, ¿no? De que pensamos, bueno, pues mi maestro de clase me puede dar la supervisión y que así no era. Entonces, por ejemplo, en su caso, usted ya tiene una certificación para ser supervisora, ¿no? Entonces, pues todos estos datos que nos van dando, nos van ayudando a todos los psicólogos a darnos cuenta, pues, que somos un poco tan extensos como el área de la salud física, en donde tienes un médico general y tienes al gastroenterólogo y tienes al endocrino y tienes al neurólogo y que hay un neurocirujano y que hay un neurólogo clínico, ¿no? Y entonces ya poco a poco podemos darnos cuenta, bueno, pues está el clínico, está el psicólogo general y luego pues él ya te puede derivar probablemente a la terapia de pareja o a la terapia familiar o a una técnica o a otra, ¿no? Entonces me parece que todas estas conversaciones nos están ayudando a ampliar el conocimiento, a ampliar como el saber qué sí hacer bien o cómo sí hacerlo bien. Y, por ejemplo, yo quería preguntarle si hay chicos, psicólogos interesados en estudiar y adentrarse a la terapia familiar, pues como cuál debe de ser su perfil. Sí, fíjate que como perfil académico, pues hay diversidad en cuanto a las escuelas, ¿no? Hay escuelas que incluso aceptan de profesiones que no sean de la salud, de áreas de la salud, ¿no? Y el perfil académico mínimo es la licenciatura, con que hayan cursado una licenciatura. Hay escuelas que sí piden forzosamente una formación clínica, académicamente hablando, ¿no? Y pues es la licenciatura en psicología o también los licenciados en medicina humana.
Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Yo les digo a mis colegas jóvenes, sobre todo, les digo, ¿qué pasa que en nuestra sociedad no tenemos a nivel social y cultural el mismo prestigio los compañeros médicos y los compañeros psicólogos? ¿No? Como que luego de repente en nuestra población a veces se ve como de menor relevancia la psicología que la medicina, aunque ahorita con la pandemia ha cambiado un poco. Y les digo, fíjense compañeros, es una cuestión bien interesante porque académicamente hablando, ambos somos licenciados, ¿no? Ellos son licenciados en medicina humana y nosotros somos licenciados en psicología. En realidad no son doctores. El doctorado como grado académico es después de una maestría y luego después obtenemos el grado de doctor. Digo, nomás fíjense en ese detalle, ¿no? A lo mejor es una cuestión también social y también cultural de cómo nosotros los psicólogos nos presentamos ante nuestra sociedad y la importancia que le damos a nuestra profesión y el peso, ¿no?, que le damos. Entonces, pues bueno, pero académicamente ese es un requisito, la licenciatura. El perfil, pues bueno, eso que te decía, que la mayoría de las escuelas pedimos un perfil clínico, hay otras escuelas que también están abiertas a otros perfiles. Pero en este caso, como un perfil de habilidades personales y profesionales también, creo que para los que están interesados es importante entender que un terapeuta sistémico va a mirar grupos, ¿sí? Su mirada va a estar dirigida hacia la interacción en los grupos. También creo que una habilidad muy importante es una habilidad de flexibilidad, porque somos un modelo de terapia posmoderno. Entonces, no basta con aprenderse los protocolos y las técnicas, sino que estas técnicas y estos protocolos se tienen que adecuar al contexto de la persona, de la familia y a su realidad. Entonces necesita ser muy flexible para estar aprendiendo continuamente y adaptando como de manera artesanal. Yo le digo, sí, aprendes a coser en máquina, pero cuando estás en terapia muchas veces tienes que dejar la máquina y agarrar la aguja y el hilo y a coser de manera artesanal, porque cada caso es único, cada familia es única. De tal manera que todo lo que aprendiste, te tienes que flexibilizar, lo que aprendiste, te tienes que flexibilizar para adecuarlo a la realidad de esa familia. Entonces, una gran flexibilidad. Otra también es una capacidad de análisis y de análisis personal, ¿eh? O sea, es estar en continua observación, que nosotros le llamamos una cibernética de segundo orden, es decir, estar generando estos aprendizajes sobre tu propia historia en la práctica para la familia. Porque curiosamente, Humberto Maturana, un gran biólogo chileno, decía que los psicólogos nos parecemos a esta frase: a veces el único que no sabe que está en la pecera es el pez, ¿no? Entendiendo que a veces los únicos que no sabemos qué estamos haciendo en la sesión somos los psicólogos. ¿Qué estamos haciendo de nosotros mismos, Porque lo que le estamos diciendo al otro a veces no tiene que ver con su realidad, tiene que ver con la nuestra. Entonces necesitamos esa capacidad de observación y de autoobservación constante y continua para estar generando esta distancia de esto es parte de mi historia y de mi vida y esto es parte de mis consultantes o de la historia de mis consultantes. Entonces también se necesita como esta cualidad, esta habilidad y esta disposición de aprender a mirarte, de aprender a separar, de aprender también en qué momento yo estoy generando a lo mejor una alianza con tal o una alianza con tal, o cuando yo quiero llevar a esta familia a un lugar en donde es bajo mis premisas, ¿no? No bajo las premisas de lo que ellos necesitan. Entonces, sí. Dentro de estas habilidades, como decía, serían una gran capacidad de flexibilidad, de escucha, por supuesto, que eso es dentro de la misma profesión, una capacidad de análisis, sí, porque dentro de la terapia sistémica también se promueve mucho la investigación. O sea, yo les decía que tenemos formatos, ¿no? Por ejemplo, hay seguimiento de casos.
esto de la supervisión, o sea, ¿qué hacemos en la primera sesión, en la segunda, en la tercera? ¿Bajo qué modelo? ¿Desde qué contexto? ¿Bajo qué circunstancias? Y luego seguir tus sesiones, preparar tus sesiones, ¿no? Hay una modalidad que se llama la pre-sesión, que es tú preparas la sesión, generas tus hipótesis, haces tu análisis, generas la sesión, el acompañamiento, confirmas tus hipótesis, haces validaciones, estás haciendo investigación al mismo tiempo que estás haciendo la sesión y estás haciendo también autoobservación. Luego después haces la post o después de la sesión y luego la evaluación. Y así te vas durante cada sesión, ¿no? Ese es un modelo que se sigue casi en todas las escuelas del modelo sistémico. Entonces sí, una gran habilidad es esta capacidad de análisis y el deseo de trabajar con grupos. Serían como las fundamentales para alguien que esté interesado en formarse como psicoterapeuta familiar sistémico. Ok, maestra. Bueno, pues creo que como nos ha sucedido en otras ocasiones, el tiempo es un factor que juega en nuestra contra, ya que las dudas y las ganas de seguir hablando más, si le agregamos un cafecito para estos días lluviosos, creo que nos llevamos toda la semana, pero pues para nuestra mala fortuna no es así. Entonces, pues, maestra, realmente estamos, en lo personal también, enteramente agradecidos por su disposición a compartir estos espacios virtuales que pretenden nutrir y distribuir precisamente información para la población que creemos que es necesaria. Y qué más con esas palabras que siempre son claras de usted, y que igual a mí me deja bastante despejada la idea de aspectos éticos, que hay muchísimo más. Hay bastantes escenas de la terapia familiar donde está implicado los fundamentos y los ejes rectores de la ética, pero volvemos a decir, nos quedamos cortos de tiempo, pero esperamos volver a coincidir y que pueda tener usted esa apertura, y nosotros encantadísimos de volver a escuchar. Con muchísimo gusto y me alegra de verdad compartir los espacios y que generemos como este deseo de aprender, de escuchar y de intercambiar. Eso creo que es muy importante. Entonces, no sé si tienen o les gustaría agregar algo a mis compañeras Diana, a mi compañera Rosme. Maestra, pues muchas gracias por sus aportaciones y creo que muchos de los que escucharon hoy la charla y seguramente van a compartir, quedarán interesados en continuar con esto, ¿no? Que esto no se acaba, realmente es, como bien usted decía, hay retos que tenemos todavía que ir cumpliendo, cubriendo, ¿no? Esas necesidades que tenemos los profesionales y también el servicio que se merece nuestra población. Sin duda. Rápidamente y brevemente así rapidísimo. La primera familia que yo atendí aquí en Chiapas fue una familia que me llegó con un caso de esquizofrenia y me llegó después de haber recorrido cinco colegas, ¿no? Y me llegó el señor diciéndome, es que cuando me llamó por teléfono, me dijo, es que a ver si usted sí nos quiere atender, ¿no? Después de haber sido rechazados en distintos espacios, no estoy hablando solo de lo privado, sino también público. Y le dije, no, pues claro que sí, yo no sé si seré capaz, pero de que te escucho. Y si yo no soy capaz de acompañarte, ten la seguridad de que voy a derivarte a alguien que pueda con toda la certeza acompañarte, ¿no? Y voy a ocuparme de que sea el acompañamiento. Pero sí, fue para mí así como dije, wow, o sea, 5 y no, o sea, de entrada no le decían no, o sea, yo no atiendo sus casos así, un rotundo no. Y dije, bueno, ¿cuánta falta nos hace efectivamente como población? También yo me cuento como dentro de la población, conocer, socializar mucho más, la importancia de los servicios y que estos servicios son un derecho, ¿no? Un derecho de elegir también con quién vamos
no solamente a nivel público, sino también a nivel privado, con quién vamos y quién es con el que vamos. Por mi parte, bueno, yo quisiera darle las gracias por aceptar la invitación a estar en esta charla. Gracias por regresar a Chiapas. Como verá, pues mucha gente la necesita con ese nivel de profesionalismo que ya tiene, con ese bagaje que es multicultural, ¿no? O sea, con esta manera tan humana también de ver, de tratar a la gente. Ha sido muy grata esta charla, y para los que nos oyeron por primera vez, les recordamos, tenemos otras tres conversaciones anteriores. Bueno, 2 conversaciones anteriores, esta sería la tercera de la segunda serie. Y antes tuvimos otras conversaciones, entonces nos pueden buscar en la página de Facebook, pueden ver allí todos los videos, mandarnos preguntas de cualquier video, y nosotros vamos a hacer la tarea de mandarle respuestas, y como dice la maestra, es seguir en interacción. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Muy pronto. Buenas noches a todos. Y adiós. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.